Ongi etorri eta arratsaldeon denoi. Aurten Nikolas Berendian, Irungo Errepublikaren elkartea, Bigarren Errepublikaren garaia, kioskoak zein prentsak betetzen zituen erakusteko ibilbide bat proposatzen zuen. Erakusketa honetan, garai hartako egunkarerik gure ustez garrantzitsuenen azalak ikus daitezke. Hola, buenas noches y bienvenidos a todos todas. Este año la Asociación Republicana de San Nicolás de Mundial os propone un recorrido por la prensa que durante la Segunda República inundaba los kioscos. En esta exposición están representadas las portadas de los periódicos que creemos más significativos del momento, incluso de nuestros enemigos. Egin edutarte txiki bat komiki izan ere, naiz eta aurrentzako izan, hoiek ere baitziren liberatu bere politización social. Asimismo, dedicamos un pequeño espacio a los niños, tampoco quedaron exentos de sus dosis de politización. Gurekin dugu Igor Usaiaga eta Jon Hernández, prentsari buruz hitz egingo digutena. Bueno, lo que vamos a hacer es contextualizar un poco el tema de la prensa en esta época, porque lo que nos hubiera gustado a la asociación era traer a algún especialista sobre el tema, pero no ha sido posible. La Segunda República Española fue un periodo movido y cambiante en lo político y social, pero también en los medios de comunicación. Cuando hablamos de los medios de entonces, lo hacemos prácticamente refiriéndonos a la prensa, porque la radio estaba aún en pañales y la televisión no existía. La Segunda República, como todos sabéis, fue un corto pero apasionante periodo de tiempo de alto pluralismo y sopa de letras de partidos y fuertes oscilaciones en el poder. Esa actividad febril se trasladó a la prensa, que vivió la aparición y la desaparición de cientos de periódicos dispersos por todo el Estado español, y ellos de la más variopinta ideología. Pese a la multiplicación de periódicos, la mayoría eran de corta vida y excesivamente politizados. Politizados en el sentido, nos referimos, de la dependencia directa de un partido político. Surgieron muchas cabeceras obreras, pero sin difusión real, y los grandes rotativos de empresa no fueron precisamente condescendientes con el régimen republicano. Su estrategia osciló desde la tibieza a la manifiesta hostilidad. En aquellos tiempos, el periodismo que imperaba era un periodismo de opinión, pero no de una opinión cualquiera, sino de una opinión beligerante, apasionada y de batalla. No era más que el reflejo de la polarización social y una polarización que esta propia prensa alimentaba. En vísperas de la proclamación de la República, meses antes de las elecciones municipales de 1931, se dio un periodo de especial febrilidad en cuanto a la creación de periódicos, lo que proporcionó al sector un impulso y una vitalidad desconocidos hasta el momento, después de que la prensa hubiese padecido un serio retroceso durante la dictadura de Primo de Rivera. Otros efectos de la proclamación de la República, en cuanto al tema de la prensa, fueron poner freno al proceso de concentración de medios iniciado en los años 20 y, sobre todo, y pese a las dificultades económicas, elevar la difusión de la prensa con tiradas importantes que tardarían después décadas en superarse. Este hecho creemos que resulta muy significativo, porque la República elevó el interés ciudadano por la información, y eso se tradujo en un desconocido aumento del nivel de lectura. Más tarde llegaría la ausencia de libertad, el oscurantismo franquista, la apatía y el desinterés, cuyos efectos culturales todavía padecemos hoy en día cuando nuestro país está en el fogón de cola de Europa en cuanto a la lectura de prensa. Uno de los aspectos más curiosos que podemos señalar sobre la etapa republicana en relación a la prensa fue la fuerte interrelación entre periodistas y políticos. Nada menos que 47 periodistas fueron diputados en las Cortes Constituyentes del 31. Era la tercera profesión en la Cámara después de catedráticos y abogados. Vemos entonces que política y periodismo estaban estrechamente vinculados, para lo bueno y para lo malo. Las frecuentes convocatorias electorales animaban el cotarro periodístico y era común que se montaran periódicos que nacían para apoyar a partidos en la campaña y que después desaparecían. En la Constitución de 1931, referida al tema de la libertad de prensa, decía lo siguiente: toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión sin sujetarse a previa censura.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros o periódicos, sino en virtud del mandamiento judicial competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme. La prensa de derechas contaba con una ventaja importante y sustancial sobre la de izquierdas. Tenía solidez y respaldos económicos. Los terratenientes y aristócratas financiaban a los medios hipercríticos con la República. Y se utilizó la ley de orden público, que fue una ley que en ciertos aspectos contradice el artículo de la Constitución que acabo de leer, porque en la práctica sí que hubo censura. Lo podéis ver en alguno de los periódicos que tenéis ahí. Esta normativa, la ley de orden público, sería el nuevo instrumento represor contra la prensa. Fue profusamente empleado por los gobiernos de derechas. Decenas de periódicos y semaneros progresistas fueron cerrados y bastantes periodistas fueron encarcelados. Durante el segundo bienio republicano, en el que, como sabéis, gobernó la derecha, la libertad de expresión se vio más constreñida que en el primero. La censura previa era lo habitual gracias a la ley de orden público, especialmente tras la Revolución de Octubre de 1934. A partir de entonces, numerosos periódicos obreros y republicanos de izquierda sufrieron largas suspensiones y cierres. Era la venganza de quienes estaban convencidos de que la prensa había sido en buena medida culpable de la llegada de la República. Decía Gil Robles textualmente: esta revolución social, moral y jurídica la han hecho unos cuantos periódicos de izquierda. Y Ángel Herrera extendía la responsabilidad a otros ámbitos con las siguientes palabras: la prensa, que junto con las casas del pueblo ha estado a las órdenes de la masonería, explica perfectamente los sucesos del año 1931. Esta censura previa duró 15 meses, hasta la víspera de la victoria del Frente Popular en 1936. En términos generales, la prensa republicana y prensa de izquierdas decaería a partir del 33 hasta el 36. La pérdida del poder político y la endeblez financiera serían los motivos. A este respecto, hemos cogido una frase de Manuel Azaña, que ya en 1933 lanzaba un lamento mediático premonitorio. Decía Manuel Azaña: vivimos en la revolución, pero seguimos en la prensa de la monarquía. Azaña vislumbraba ya entonces, 3 años antes del inicio de la guerra, que la batalla mediática acabaría trayendo males mayores, como así se demostró. Para acabar con el periodo del 31 al 36, y ahora vamos a hablar brevemente sobre los 3 años de la guerra aquí en Guipúzcoa, queremos señalar que la efervescencia que vivió el panorama periodístico español durante la Segunda República tuvo como contrapunto primero la guerra civil y luego la oscura noche de los tiempos franquistas. La mayoría de los periódicos serían cerrados y muchos periodistas perseguidos. Algunos de los periódicos y cabeceras serían simplemente cambiados por los nuevos títulos adeptos al régimen. Y ahora,